Votar no es suficiente. Las acciones afirmativas son apenas un paso en el camino hacia la inclusión. Los derechos de las diversidades son derechos humanos. Nosotros, Ciudadanía Disidente y Participación Diversa, la serie del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Acompáñanos a reflexionar sobre el habitar el espacio público y ejercer ciudadanía. En el marco de la conmemoración del Mes del Orgullo LGBTIQ+. Bienvenidos a Nosotros, el podcast del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para visibilizar la participación diversa. Mi nombre es Cas. Yo soy Beto. Y el día de hoy nos acompaña un invitado especial, el doctor Oscar Daniel Rodríguez Fuentes, que es el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Coahuila. También importante mencionarles que Oscar es la primera persona abiertamente parte de la comunidad LGBT que ocupa este cargo. Un aplauso para Oscar. Bravo. Y por la representación que nos estás dando, que le estás dando a las voces como nosotros para poder llegar a estos espacios. También sabemos que Oscar es una persona muy preparada, es una persona que ha estado en conocimiento constante para poder desempeñar su cargo y sus funciones de la mejor manera. Sabemos que eres licenciado en Derecho, que tienes una maestría también por ahí, tienes un doctorado en Derecho, que te has ido preparando en este tipo de actividades relacionadas a la democracia, a la representación, también que has hecho por ahí algunas ponencias. Entonces, pues nada, muchas gracias por estar con nosotros, Oscar. Y pues nada, mira, primero que nada queremos saber qué significó para ti el asumir este cargo siendo parte de la comunidad LGBTIQ+, si tuviste algún problema. Entonces, cuéntanos ahí un poquito sobre cómo fue llegar a tu cargo desde esta perspectiva de ser parte de la comunidad. Muchas gracias primeramente por la invitación. Cassandra, Humberto, muchas gracias a las consejeras y consejeros del Instituto Electoral del CEPAC allá en San Luis Potosí. Pues mira, la verdad es que ha sido una cuestión bastante gratificante para mí. Como ustedes saben, bueno, soy uno de los consejero presidente abiertamente gay, abiertamente y muy orgulloso de serlo. La verdad es que me encanta, y justo desde que inicié mi trayecto como consejero electoral allá por 2021, pues llegué justamente no por acción afirmativa, porque no existía en ese momento con los soples acciones afirmativas, pero sí con el discurso y sí con la idea de trabajar en favor de la comunidad de la diversidad sexual. La verdad es que vengo del activismo LGBT acá en Coahuila, entonces pues para mí ha sido bastante importante ahora desde el trabajo del funcionario público pues poder impulsar los temas que son de la agenda de diversidad sexual. Hemos tenido pues ahí bastante agenda con colectivos, con organizaciones, foros de consulta, etcétera, y hemos ido impulsando pues el trabajo de las acciones afirmativas. En su momento lo hicimos con algunos activistas de nivel nacional como Salma Luevano Luna y Yosiel Baena. Actualmente lo seguimos haciendo con activistas pues de todo el país, ¿no? Ahorita trabajamos muy de cerca con un colectivo que se llama Justicia Afirmativa, cuyo coordinador pues es Josué Nava del estado de Nayarit, y bueno, con la coalición LGBTIQ+, que pues bueno, trabaja justamente, y quien la coordina en este momento es Samantha Arellanes. Y con ellos hemos venido trabajando y construyendo, pues digamos, diversas acciones en favor de la comunidad LGBT, y pues bueno, a eso nos dedicamos, a eso venimos, y nos gusta bastante el trabajo. Muy bien, Oscar, me da mucho gusto escuchar que existe una participación de varios colectivos, de varios individuos que están ahí impulsando la visibilidad de la diversidad en Coahuila. Me da mucho gusto, muchas felicidades, y que ojalá puedan seguir el trabajo por ese camino por el que lo están llevando ahora. Pero también preguntarte, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo ha sido el acompañamiento que has tenido dentro del instituto? Si has tenido algún tipo de resistencia también por estar ahí en el lugar en el que estás. ¿Cómo es este ambiente? ¿Cómo es todo esto que se presenta para ti ahora? Mira, la resistencia ha habido o ha existido desde la perspectiva de afuera, y la resistencia ha sido justamente una resistencia, yo le llamaría sin cara,
porque los ataques directos, digamos, en la política difícilmente se dan. Algunos medios de comunicación en su momento hicieron algunos comentarios ahí acerca de del tema. Sin embargo, lo que hemos venido teniendo como resistencia, pues es más bien en redes sociales. A veces las publicaciones que hacemos en favor de la diversidad son cuestionadas, criticadas, incluso pues atacadas de una forma pues bastante agresiva. Sin embargo, lo que yo he notado en estas publicaciones, pues es que gente que es gente fantasma, ¿no? La gran mayoría de esas publicaciones se hacen desde el anonimato, desde pues gente que no conocemos quiénes son, algunos les llamamos bots, pero bueno, finalmente son personas que lo que buscan es atacar esta parte. ¿Qué resistencia he encontrado? Bueno, el hecho de que a veces se pierde, por ejemplo, lo que hemos trabajado en materia electoral con la cuestión de diversidad. Yo, por ejemplo, en mi caso, pues sí tengo estudios en materia electoral, incluso mi doctorado es en Derecho Electoral. Sin embargo, a veces piensan que yo llegué a este puesto pues únicamente por ser gay, y eso no es cierto. O sea, hay todo un bagaje, pero también nunca he negado que soy gay, que soy parte de la comunidad, justamente porque me parece que eso es un tema de que todas las personas que pertenecemos a la diversidad, pues podemos llegar y tenemos todo un bagaje, y si nos permiten llegar, lo vamos a hacer, porque muchas veces sí hay oposición en cuanto a los discursos, en cuanto a las personas, y creo que esto ha demostrado que las personas que pertenecemos a grupos históricamente vulnerados también podemos ocupar cargos de órganos como este, que es el Instituto Electoral de Coahuila, y podemos ocupar cargos donde tomemos decisiones importantes para la ciudadanía, y más allá de nuestra orientación sexual, que es importante que no la escondamos, porque sí visibilizamos, y una cosa importante de quienes pertenecemos a la comunidad es que podamos visibilizar nuestra comunidad como un grupo que merece los mismos derechos y merece también ocupar estos espacios. Ok, muy interesante, la verdad. Bueno, nos habla sobre estas resistencias que hay, sobre estas acciones negativas tal vez que surgen contra el instituto, contra ti, por quizá hablar un poco sobre desde la ignorancia y tratar de minimizar quizá entonces esto sobre el que tú ocupes un cargo ahí. Pero bueno, entonces dejando de lado esto de las cosas negativas, ¿qué acompañamientos o qué cosas positivas has podido rescatar de ahí dentro del instituto? Mira, este electoral de Coahuila afortunadamente es un lugar bastante LGBT friendly, digamos. Es un instituto electoral, y no es una cosa que podamos decir que llegué yo y se hizo así, no, la verdad es que ha sido desde antes. La verdad tengo que reconocer, por ejemplo, hay una expresidenta que también tenía como esta empuje en favor de la comunidad, y justamente pues era un lugar LGBT friendly en ese sentido. Dentro del instituto no he tenido, digamos, algunas resistencias de gente que te hay alguna grosería. Afortunadamente aquí ha sido fácil en esta institución crecer, porque es una institución muy democrática en términos de la gente que la conformamos, no nada más de Consejo General, sino de toda la estructura de la institución pública. Incluso nuestros baños también son baños inclusivos, incluso no tenemos mayor problema con la contratación de personal. Hay muchas personas aquí trabajando que son de la diversidad sexual, y bueno, el tema ha sido más bien social. Cuando vamos a hacer, por ejemplo, se vio mucho, y eso le pasó también al INE y otros organismos, cuando ponemos el logo, por ejemplo, en nuestras redes sociales y que ponemos el mes del orgullo, hay muchas críticas, por ejemplo, de fuera. Eso sí nos ha pasado. Hay muchas situaciones donde cuando prendimos las luces, se prendieron las luces aquí en el Instituto Electoral para poder conmemorar el mes del orgullo, que es justamente junio, pues ha sido esto. Pero también ha habido muchos empujes en el tema de que el Instituto Electoral de Coahuila, pues es un instituto que ha progresado en cuanto a acciones afirmativas. Por ejemplo, en materia político-electoral tenemos un sistema de acciones afirmativas para poder contratar personas en nuestros comités municipales, distritales, incluso judiciales. Es decir, nuestras convocatorias para órganos desconcentrados se hacen en función de
de las acciones afirmativas de grupos históricamente vulnerados. También, bueno, es una oficina que es respetuosa de todos los tipos de orientación sexual, identidad, expresión de género, y bueno, impulsamos justamente trabajo en favor de la comunidad. Si ustedes ven nuestra página, incluso la Declaración de Derechos Político-Electorales creada por académicos y expertos, expertas y expertes en la materia, está publicada en su instituto electoral, porque pues tenemos un instituto que está comprometido con los derechos de las personas. Y bueno, pues también en lo que corresponde al tema que me toma como presidente en este momento de este instituto, pues hemos impulsado también acciones en favor de la diversidad dentro, pero también afuera en el Estado. Muy bien, la verdad es que me sorprende mucho que nos menciones eso sobre la manera en que las convocatorias que sacan ahí en el instituto son a favor de los grupos prioritarios. La verdad es que también creo que es algo que se les tiene que aplaudir, que se les tiene que reconocer, y qué bueno que están trabajando con eso. Y bueno, ahora que mencionas esto de que están haciendo acciones para poder crear lugares de trabajo ahí para las personas en el instituto, para las personas de los comités, de sus comisiones. Yo te quiero preguntar, Oscar, ¿tú crees que tu presencia ahí en el instituto, ocupando un cargo, tiene un impacto para otras personas de la comunidad LGBT que están desde afuera? Mire, yo creo que sí, y te voy a decir por qué. Cuando yo me postulé como consejero en 2021, hasta donde yo tengo entendido, era la única persona que se había postulado como abiertamente de la diversidad sexual. No es que no existan más personas postuladas, no es que no estaban, pero digamos, el tema de la orientación sexual era un tema que se tenía como muy resguardado. Incluso había sentencias que decían que podías tú no decir abiertamente, y eso es parte de cada persona. Cuando yo me postulo como consejero electoral, abiertamente me autoascribo como parte de la diversidad, porque justo venía de grupos que habían trabajado temas LGBT aquí en el estado de Coahuila, temas específicamente legales, con iniciativas de ley, con impulso de ciertas cosas como matrimonio igualitario, como la adopción, como la ley de, en este caso la ley del registro civil, que permitió a las personas cambiar su nombre, su nombre y sexo en las actas de nacimiento. Y fíjate que me pareció muy interesante porque una vez que yo llego de consejero y pues va, o sea, también llego y tomo, todavía estamos en pandemia, la última parte, tomo protesta con un cubrebocas que era la bandera LGBT. Yo nunca había escondido mi orientación sexual, de hecho desde los 16 años que salí del closet nunca he vuelto al closet. Y después me hablan algunos compañeros de algunos otros estados también diciéndome, oye, pues qué bueno que lo hiciste públicamente, que saliste. Y ahora he visto, por ejemplo, que en las convocatorias que he sacado del INE, sí ha habido más personas que me escriben y me dicen, oye, ¿sabes qué? Me inscribí, me autoescribí también como persona de la diversidad. Otras personas que se animaron también a participar políticamente en partidos, por ejemplo, pues que como quieras, de alguna forma, termina siendo un ejemplo de que se puede llegar, y que no es no solo por tu orientación, sino más bien por todo el bagaje, pero que tu orientación pues tiene que llevarse y portarse con orgullo. Entonces sí me han hablado de algunos lados, algunas personas que se han postulado a varios cargos, no solamente en el mundo electoral, sino fuera de, y me han dicho, oye, pues es que me inspira un poco que ya haya personas como tú, que vienes de la lucha LGBT y que puedes ocupar un cargo y que puedes incluso presidir un órgano electoral, ¿no? Y creo que eso sí ha ayudado, lo digo pues con mucho respeto, y también pues no tratando pues dicen por ahí que el que mucho habla de sí pues es vituperio. No es quisiera que fuera así, sin embargo pues sí me ha tocado esta parte y creo que sí ayuda, como ayuda el visibilizar a las personas. A mí me gusta mucho, por ejemplo, visibilizar a mis compañeros regidores que hay en Coahuila, dos sobre todo que hacen mucho activismo, Guadalupe Chávez aquí en el municipio de Arteaga y Rudy Nieto en el municipio de Ramos Arizpe, que son dos personas que hacen mucho activismo LGBT. Hay muchos otras personas, Sara, por ejemplo, en La Laguna y en el municipio de Matamoros, una regidora lesbiana también que hace mucho activismo, y que nos hemos empezado a encontrar en este mundo que pensábamos que era heterosexual, dicho para heterosexuales, y el hecho de que nos empezamos todos a encontrar y digamos, ¿sabes qué? Pues ya tú estás aquí, tú estás allá, y estamos y trabajamos cosas juntos, juntas, juntes.
Claro, falta muchísimo de la gran mayoría de los regidores y regidoras que estuvieron o que llegaron por parte de la acción afirmativa LGBT aquí en Coahuila. Algunos no hacen activismo, pero son parte de algunas cuestiones de diversidad, ¿no? Entonces, pero los que hacemos activismo, además de llevar esta vida pública y política, pues hemos encontrado en este campo, en este área, pues una forma un campo muy verde muy fructífero para poder seguir trabajando en función de las personas de diversidad sexual. Luego nos juntamos en las marchas, ahí nos vemos, vamos en las marchas, y eso es algo que hace unos 10 o 15 años, pues primero no había marchas en Coahuila, ¿no? La primera marcha aquí fue en 2007, asistimos como 7 personas, yo fui de esas personas que estuvo ahí en esa primera marcha, yo tenía 17 años, hace muchísimos años ya, y bueno, nunca pensé que la última marcha la tuvimos aquí en Saltillo el 6 de junio y jamás pensé, por ejemplo, que pudiera llegar a esa marcha como en un cargo público, pues de la importancia que tiene el Consejo General del IEC, pero además encontrarme ahí a otras personas del ámbito público que además salen a marchar porque están orgullosos de quiénes son, de cómo son, de lo que hacen y de lo que expresan. Entonces, eso la verdad sí me llena mucho de orgullo y creo que ayuda mucho a que nosotros vayamos perdiendo el miedo a una sociedad que sigue siendo machista, sigue siendo homofóbica, sigue siendo patriarcal en muchos casos. Sin embargo, pues poco a poco vamos combatiendo esos estereotipos, esa violencia. México tiene todavía muchos problemas de violencia contra personas de diversidad sexual. Somos el segundo país que más violencia ejerce contra las poblaciones LGBT y bueno, vamos cambiando poco a poco. Irónicamente, también somos de los países que más normas ha aplicado justo por este empuje que se ha dado desde la sociedad civil de los colectivos de sociedad civil hacia los cambios estructurales en las normas. Pero este cambio en la norma tendrá que traducirse en algún momento en un cambio social. A mí me da mucho gusto verlo con las marchas. Ustedes sabrán que este mes tenemos muchas marchas. En 2007 que empezaron las marchas en Coahuila eran 7 personas, en Saltillo 7 personas, 8 personas. Ahorita ya fueron alrededor de 20,000 personas en la última marcha, lo cual habla justamente de estos cambios que no solo van en la ley, sino también en los hechos y que vamos cambiando poco a poco y dejamos nuestro granito de arena y nuestro corazón en eso. Mira, qué gusto me da escucharte decir que pasaron de una marcha de 7 personas, incluido tú, sí, ahí con 17 estabas. añitos, bien chiquito, y ahora ya pasar a una marcha con 20,000 personas, pasar contigo ya no siendo a lo mejor ese adolescente que fue por primera vez, sino ahora ya un servidor público que está ahí poniendo su granito de arena para poder hacer crecer esto para todas las personas de la diversidad. Y justamente de eso me gustaría preguntarte también, Oscar, para ti como persona que pertenece a una disidencia, ¿qué significa para ti? ¿Qué valor tiene para ti? Si tiene alguna responsabilidad para ti el incidir en lo institucional. ¿Cómo incides tú en esta institución en la que tú estás, desde el cargo que tú tienes? Si representa algo para ti, si simboliza algún tipo de responsabilidad para contigo mismo, para con los demás. ¿Qué nos puedes platicar sobre eso? Sí, mira, es una cosa muy importante la visibilidad desde la disidencia porque sabemos de antemano que venimos cuesta arriba. Nosotros, por ejemplo, cuando hemos estado trabajando, lo podemos compartir con muchísimas, y lo he compartido ya antes en algunos foros y experiencias. En mi caso es una experiencia personal la que me lleva a marchar. Y me lleva a marchar porque, bueno, cuando tenía 17 años, pues yo tenía un novio en ese momento, ambos éramos menores de edad, estábamos cruzando la preparatoria, estábamos en un parque agarrados de la mano, llegan unos policías, nos suben a una patrulla, nos arrestan, cuando se dan cuenta que éramos menores de edad, pues no pueden hacer mucho, pues nos dejan salir. Sin embargo, bueno, ahí sí generó, por ejemplo, para mí fue uno de los temas que me generó mucho, digamos, en ese momento mucha ira y mucho resentimiento, porque pues yo no había hecho ninguna otra cosa que alguna otra pareja estuviera haciendo, no era una situación de lo que me estaban acusando. Eso fue lo que me impulsó a mí, por ejemplo, en ese momento, porque pues yo estaba, digamos, yo había salido del closet a los 16 años, pero digamos no estaba en el activismo, pues yo estaba salido de cualquier tipo de activismo. Cuando me pasa a mí eso, es cuando yo empiezo a meterme en grupos de activistas,
porque me di cuenta que lo que me pasaba a mí le podía pasar a muchas personas. Y en el caso mío, pues fue una cuestión de privilegio, una, porque pues yo era estudiante, ¿no? Y dos, porque además yo era menor de edad. Entonces, en ese sentido, en ese tiempo el novio que tenía y yo éramos menores de edad, los dos estábamos en la preparatoria, y era pues una cuestión que había sido como bastante fuerte para mí, y a partir de ahí fue cuando yo empiezo a buscar los grupos, los colectivos, y empiezo a trabajar en estos, o empiezo a apoyarles en los colectivos. Obviamente después curso la carrera de Derecho, y bueno, en la carrera de Derecho comienzo en esta parte pues a hacer algunas, apoyar a los colectivos en este tipo también que se hacían de agresiones a personas LGBT, pero no solo eso, sino también empezamos a demandar pues temas que tenían que ver con cambios de identidad, empezamos a demandar cuestiones de violencia en la Dirección para Promover la Discriminación, empezamos a tener una serie de apoyos y digamos, empezamos a hacer trabajo en favor de la comunidad LGBT. Ahí estuvimos con algunos colectivos, todavía seguimos apoyando a algunos colectivos que existen aquí en el estado. Uno, el más antiguo de todos, se llama San Elredo AC, y seguimos, por ejemplo, con ellos en algunas cosas. Luego pasamos ya en la etapa profesional al tema de apoyar en cuestiones de revisión de leyes. Trabajé mucho tiempo en el Congreso del Estado como asesor parlamentario y empezamos con este tema. Y bueno, creo que ese cúmulo de cosas sí representa ya algo. Ahora las condiciones son muy distintas, y como bien lo mencionas, ese adolescente que marchó en 2007 en una marcha pues muy pequeña, pues ya ahorita estamos en una situación diferente, tomamos decisiones, tenemos nuestras palabras, nuestras acciones, nuestra visibilidad pesa en el ámbito público, y creo que eso es importante, porque esa visibilidad ayuda a que otras personas pues puedan decir, es que yo puedo decir públicamente que pertenezco a un grupo sin que me vayan a estigmatizar. Creo que tenemos una cuestión relevante, y creo que nuestro trabajo debe hablar por nosotros, por un lado, por quienes somos en lo personal, pero también habla por la comunidad, porque si nosotros nos equivocamos, si hacemos algo mal, si decimos algo, pues también van a decir, es que todos son iguales. No es cierto. Sin embargo, sí tenemos una responsabilidad, y esa responsabilidad tenemos que hacerla, y tenemos que saber leer que no solamente es una cuestión, digamos, ideológica, digamos, no se quita esto, es una parte de nosotros, y esa parte la impregnamos en el trabajo que hacemos día a día. Sí siento esa responsabilidad, y pues la verdad es que, y lo he dicho desde el principio, de nada servía si yo llegaba siendo parte de la comunidad y si no hacía nada en favor de la comunidad. Y es lo que siempre digo en todas las pláticas, los que estamos en este tipo de cargos tenemos que impulsar que todas las demás personas se normalice el hecho de que estemos en estos puestos de poder o en estos puestos de decisiones, porque entonces si no nos defendemos nosotros como colectivo, nadie lo va a hacer por nosotros, y eso es una cosa que tenemos que entender, y que seguimos, que esta lucha es inacabada, y que al final de cuentas es una lucha que tenemos que seguir, porque no sabemos cuándo esos derechos que hemos conquistado, que hemos logrado y que tenemos ahorita vayan a retroceder, porque eso también es un gran problema, y lo estamos viendo en países que considerábamos ya muy democráticos como Estados Unidos, donde con ciertos gobiernos, con esta presidencia de Donald Trump, por ejemplo, vemos cómo esos derechos que pensábamos que ya teníamos ganados y que no iban a retroceder, pues van para atrás. Esa es la parte importante, y por eso es importante que sigamos representando en todos los aspectos y en todas las trincheras. Óscar, muchas gracias por compartirnos esta parte de tu vida, de tu camino a llegar a donde estás ahora. En un momento volvemos contigo, y nosotros vamos a ver a esta cápsula informativa y regresamos con más con nuestro amigo Óscar. Las acciones afirmativas son medidas que se han establecido en materia electoral como obligaciones para que los partidos políticos postulen determinadas candidaturas participantes de las elecciones de congresos, ayuntamientos o incluso las senadurías. Dichas obligaciones están encaminadas a acelerar la presencia de algunos sectores que históricamente no han accedido como autoridades tomadoras de decisiones e impulsoras de acciones en favor de los grupos en situación de discriminación. Tal es el caso de las poblaciones LGBTIQ+.
En San Luis Potosí es a partir de las elecciones locales de 2024 en que se volvió obligatorio por ley la postulación de al menos una fórmula de personas LGBTIQ+, en algunas de las elecciones municipales para cada partido contendiente en la elección. Basta con la inscripción simple de la persona reconociéndose en cualquiera de las identidades, expresiones de género o preferencias para que se le considere dentro de esta población a efecto de cumplir con la medida. Es crucial que las instituciones cuenten con representación diversa, pues de esta manera las voces de todos los sectores de la población podrían traducirse en acciones concretas para su inclusión efectiva en todos los ámbitos. Bueno, regresamos con Óscar. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia desde que estabas chico, toda la historia que te ha tocado construir a lo largo del tiempo. Creo que a pesar de que tienes ese respaldo de conocimientos y de experiencia que te respaldan como autoridad, como figura pública, creo que también lo que no se nombra no existe, y el hecho de que tú lo nombres y seas una persona abiertamente y que seas parte de la comunidad, creo que nos da ese parteaguas de que sí se puede y que es una lucha que nos ha estado costando muchos años, pero que tengamos a figuras y autoridades electorales en estos cargos, creo que es muy importante. Yo quería preguntarte a qué retos te has enfrentado para llegar hasta donde tú estás. ¿Qué consideras que son los principales retos, tanto institucionales como sociales, para garantizar una participación realmente incluyente? Mira, en retos personales, pues ha sido más bien esta parte de que, como toda persona que pertenece al grupo, al colectivo, todos de alguna forma hemos sufrido algún tipo de discriminación o algún tipo de, violencia, ¿no? Antes les contaba ya un caso en donde me tocó vivirlo personalmente. No ha sido el único. Sí ha habido, por ejemplo, sobre todo cuando uno públicamente es parte de la diversidad, pues sí, pues tienes que ir también con mucho cuidado, porque pues es como muchísimas críticas, muchísimas, pues sí, cuidar mucho también tu integridad en algunos temas. Este es un tema que pues ha sido en lo personal, me ha ido bastante bien en esa parte, no me puedo quejar. Sí, de repente he sufrido algunos gritos, algunas, sobre todo en la calle, ¿no? Algunos, pues, groserías y cosas así. Pero bueno, digamos, fuera de eso, el reto institucional también ha sido un poco el impulsar las acciones afirmativas. Es complicado a veces. Las autoridades públicas, por lo general, depende de muchas cosas, pero en algún estado como lo son el norte, en algunos estados es diferente, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en Coahuila sí existe como todavía mucha resistencia por parte de la sociedad, y eso también se traduce en que las autoridades públicas no quieran meter tan de lleno el tema LGBT. Por ejemplo, yo veo algunas entidades, por ejemplo, como Ciudad de México, donde incluso el propio gobierno promueve, digamos, una serie de cuestiones, incluso tienen su propio contingente en la marcha, etcétera. En otros estados, cuando eso políticamente no vende, o cuando hay estados muy conservadores, como es el caso de Coahuila, pues sí, me he topado con una situación en la que los temas LGBT no quieren o no les gusta progresar, ¿no? En el Congreso, pues tuvimos algunas complicaciones para poder aprobar la ley del registro civil. Y fíjense cómo fue tan el asunto que ni siquiera lo quisieron poner como una ley de identidad, porque no querían que estuviera el nombre, sino más bien modificaron la ley de registro civil, tiene los mismos efectos, pero también el nombre importaba. Es decir, no es lo mismo que digas, la ley de identidad te permite cambiar tu sexo y tu género, a que digas, la ley de registro civil te lo permite, aunque los efectos son, digamos, positivos, pues creo que las palabras importan. Y entonces aquí, por ejemplo, hubo este tipo de resistencia, ¿no? Cuando proponíamos este cambio en la ley de registro civil, a la ley de identidad, fue de que pues no lo vamos a hacer en la ley de identidad, pero vamos a hacer registro civil. Digo, para efectos jurídicos, nosotros en ese momento, pues es lo que podíamos lograr, y también trata mucho de negociar, ¿no? O sea, al final de cuentas todo es negociación. Sin embargo, este tipo de temas tan pequeños, ¿no?
a veces se convierten en algo pues bastante complicado. Ahorita tenemos un asunto, por ejemplo, en el Congreso, algunos grupos y la familia de Osiel Baena, hace casi un año, un poquito menos de un año, se interpuso una iniciativa de ley para poder crear un día en contra de la violencia de las personas no binarias. Una ley que, entre otras cosas, por ejemplo, no exige presupuesto porque nada más es la declaración de un solo día, que este día sea un día estatal y que permita visibilizar el tema de la violencia a personas no binarias justamente por lo que pasó con Osiel Baena en su momento. Y esa ley, por ejemplo, a pesar de que lleva más de un año, pues sigue congelada, es una iniciativa ciudadana que no ha pasado. Una cuestión que tú dices, bueno, pues esta norma es algo simbólico, no les otorga mayor problema más que no hay ningún tipo de presupuesto que tenga que gastarse en hacerse. Pues, ¿cuál es el problema con hacerla, no? Y entonces tú te quedas ahí pensando de que si no les cuesta nada, ¿por qué no se hace? Ah, bueno, pues justamente porque si hay alguna resistencia, a lo mejor no directa, pero sí existe en ese estado. Y en varios países, en varios estados de la República, no solamente aquí en Coahuila. Antes, por ejemplo, el propio gobierno estatal establecía la bandera en el edificio del Palacio de Gobierno, ahora no lo vemos, por ejemplo, y bueno, esos pequeños mensajes, aunque simbólicos, aunque los derechos se puedan respetar, a esos tipos de mensajitos a veces, pues creo que son importantes. Por eso en el JEC lo que hicimos fue prender las luces del color arcoíris, y nos criticaron, dijeron que en redes sociales sobre todo, pues sí, pero es una parte que es simbólica, pero ese simbolismo, esa imagen pesa y pesa mucho, porque de alguna forma lo que dices tú como institución es, yo estoy respaldando a esta comunidad que históricamente ha sido perseguida, ¿no? Y eso es algo que me parece debemos de rescatar desde todas las trincheras, porque además es nuestra obligación como funcionarios. El artículo 1 de la Constitución dice que el deber de las autoridades públicas es promover, proteger, respaldar y garantizar los derechos humanos de las personas. Entonces, si no lo hacemos con cosas simbólicas tan sencillas, pues se nos puede dificultar cosas más difíciles de hacer, ¿no? Y entonces, por eso es importante la lucha constante, simbólica, y bien lo dicen los y les compañeros, lo que no se nombra no existe, hay que nombrarlo para tener conciencia de lo que existe y a partir de ahí decir, esto existe y además orgullosamente. Me encanta. De hecho, sí vimos por ahí el encendido de las luces, que de verdad me encantó. Siento que va súper ad hoc al mes, pero creo que es lo que tú dices, que pequeños detalles sí generan un impacto más adelante y que por cositas chiquitas, una palabra o algo, sí genera un impacto. Y muchas veces decimos, ay, no, es una palabrita, ay, es lenguaje inclusivo, o sea, pero creo que es cierto, o sea, lo que no se nombra no existe. Y creo que esa parte de toda esa resistencia que hemos tenido, pues sí llega a tener un impacto a la comunidad y a todos como sociedad para seguir desconstruyéndonos y también ir poquito a poquito. Digo, es una lucha que toma mucho tiempo y mucho esfuerzo de parte de la comunidad, pero creo que es súper importante para seguir desconstruyéndonos con estos prejuicios y estigmas que tenemos como personas heteronormadas. Entonces, creo que es súper importante y la verdad, eso de lo de las luces me encantó. Sí, te lo aplaudimos mucho. Muy padre, la verdad. Y también, como dices y como menciona Cas, el hecho de que lo veamos quizá como una actividad o una acción muy pequeña, que a lo mejor no vemos que tenga como un significado muy impactante para con la ciudadanía. Sabemos que nosotros que estamos de este lado, que somos parte de, sabemos que sí lo tiene, esas pequeñas acciones que llevan a cabo las instituciones, pero que son llevadas a cabo por personas como tú que están ahí, que saben lo que realmente simboliza, que saben que aunque va a caer, pues van a llegar comentarios, van a llegar opiniones que más allá de sumar van a restar o quieren como ensuciar toda esta parte de lo que simbolice realmente. Creo que también sí es algo que se te debe aplaudir a ti, a toda la gente que está ahí con ustedes en el OPLE de Coahuila. Sí fue algo muy bueno para todos, para todas, para todes, para no solo ahí, sino también para acá, porque sí tuvo un impacto más allá de Coahuila. Entonces sí, sépanse que
sus actividades, sus acciones y todo lo que tienen, si tienen un impacto, no solo, como les digo, no solo ahí en Coahuila, sino también en otros soples, en otras ciudades, en otros estados del país. Y creo que pasa mucho que siempre pasa que en el mes es como que, ay, se están colgando del movimiento, ay, es esto, pero tú, o sea, no somos más que esto, digo, a ti te respalda eso que tienes que, o sea, tienes una base de conocimientos y que estás súper preparadísimo para el cargo que tienes, pero aparte lo haces visible. Y yo quería preguntarte, digo, eso de lo de las luces me encantó, pero quería preguntarte, ¿qué acciones, qué estrategias se pueden implementar más allá de eso para que más personas de la comunidad se involucren en espacios no solo como electorales, por ejemplo, las candidaturas o el activismo cívico? ¿Qué estrategias se pueden implementar? Y no solo como para parte de la comunidad, o sea, para la sociedad en general. ¿Qué acciones o estrategias crees que se puedan implementar para hacer un poquito más visible esto? O para los candidatos también, que se animen a tomar estos espacios. Y quizás no tanto solo para las personas de la comunidad que son parte de la diversidad, sino para cualquier grupo prioritario que necesita, pues sí, atención y también ser escuchados. Sí, pues es una pregunta muy buena porque hay bastantes cosas que podemos hacer. Mira, desde el órgano electoral, yo creo que la principal acción que hemos tenido es la implementación de acciones afirmativas. Creo que es importante que se impulsen desde los soples las acciones afirmativas y eso fortalece también la democracia, ¿no? No solamente en grupo LGBT, que es el que ha peleado y ha habido más sentencias en grupos LGBT que otras, es un grupo que también está acostumbrado a ser disidente y a pelear, ¿no? Y pelear en todas las trincheras. Es importante que garanticemos acciones específicas, que estas acciones impliquen los principios de representación, tanto por mayoría relativa como por representación proporcional. Es importante que estas acciones sean efectivas, es decir, que las personas que se postulen tengan la posibilidad real de llegar, porque de nada sirve que te hagas acciones si esas acciones únicamente son de mero, digamos, como mecanismo para cumplir la ley, pero sin tener esa efectividad que necesitamos las personas de diversidad sexual. ¿Qué necesitamos también? Pues necesitamos que, por ejemplo, se visibilice la diversidad, haya espacios de trabajo en los órganos electorales y en todas las instituciones públicas y privadas, espacios de trabajo libres de discriminación. Eso es importante. Desde las instituciones públicas también debemos de hacer y de promover la lucha contra los discursos de odio. Fíjense ustedes cómo estamos en este mundo tan extraño y tan cambiante, que ahora hasta ciertos sectores feministas resulta que son transfobos. Entonces, es una cosa que luego uno dice, híjole, o sea, el feminismo que surgió desde la izquierda, desde ciertas izquierdas, que surgió desde abajo como un movimiento que venía a democratizar, de repente encuentras algunas personas que dicen, es que las mujeres trans no son mujeres. Eso es un tema que tenemos que estar también constantemente debatiendo en redes, en medios, y no dejar que este tipo de discursos se metan, porque cuando el discurso del feminismo se parece al discurso conservador o ultraconservador, híjole, hay un problema, habría que revisar también esa parte, ¿no? Ahora resulta que tenemos estas situaciones de ataque desde dos sectores que en principio pues no estaban tan... eso generamos las diversidades, fíjense, generamos que dos sectores que nunca habían estado juntos en un tema se unan para un ataque negativo, como si fuera un tema, pues sí, de repente muy violento. Hay que seguir trabajando también para que estos discursos pues no operen en el ámbito público, ¿no? Porque las autoridades tenemos que respetar los derechos, garantizar los derechos, no discriminar desde nuestros cargos, porque eso también se ha dado mucho y lo vemos en otros países y lo vemos en México, o sea, a mí me sorprende mucho este tema que se esté dando en Latinoamérica también, esta discriminación sobre todas las personas trans, el odio a las personas no binarias, por ejemplo, también es otro tema que me parece que no existía y empezó a existir a partir de que las personas no binarias se empezaron a llamar con la E, y entonces surge toda una... digamos, toda una guerra y una lucha, porque la persona quiere, pues si quiere que le digas con la E, pues dile con la E, no hay ningún problema, no pasa nada, no se te va a caer las manos, no se te va a caer la lengua, no. Y luego decimos, es que la RAE, sí, la RAE se creó para ciertas cosas, pero si esta persona la haces feliz y le vas a decir nada más como le gusta que le digan, pues está perfectamente bien, no te quita nada. Sin embargo, pareciera que estas luchas pues se invisibilizan. Y claro, lo que le dices bien, Cassandra, la deconstrucción es un paso
que debemos empezar, no solo como autoridades, sino como personas. Porque cuando pensamos a respetar a los otros, como queremos que nos respeten a nosotros, ahí vamos a tener esta parte esencial de empatía con los colectivos, con los grupos, y recuerden, todos tenemos algún conocido que es parte de la diversidad. Todos tenemos un ser querido que es parte de la diversidad. No somos poquitas personas, somos bastantitos, y aquí estamos, y aquí luchamos, y aquí vivimos. Y todos tienen a alguien que, claro, Sí. justamente porque eso es parte. Y entonces, si dejamos que otras personas, si dejamos que haya un discurso en el cual se maltrate, se ofenda, se denigre, se invalide, se invisibilice, se desconozca estas colectividades, pues entonces estamos fracasando como parte de un Estado democrático. Porque esos discursos en el pasado, pues han tenido condiciones, esa violencia, ese nivel de violencia contra los grupos o colectivos de grupos históricamente vulnerados, pues solamente habla de estados que no comparten valores democráticos, y creo que eso es importante. Por eso es un reto para todas las poblaciones, es un reto para todos los que estamos en esto, y tenemos que combatir la discriminación, el estereotipo, la violencia contra las personas de la diversidad sexual en todos los sectores, en todas las trincheras y en todas nuestras etapas, digamos, donde nos toque estar. Ahí hay que seguir trabajando porque falta muchísimo respeto, falta muchísima educación, pero vamos trabajando, vamos bien, y espero yo que al menos cuando nos vayamos de aquí, le dejemos a los que vienen detrás de nosotros un mundo un poco más inclusivo y un poco más democrático, un poco más justo que el que nos tocó a nosotros vivir. Me encanta. Oye, hablabas ahorita sobre esto de los valores democráticos. Digo, creo que Coahuila ha sabido visibilizar muy bien toda esta parte, pero yo quería preguntarte también, ¿qué papel tú piensas que deberían de asumir otras instituciones electorales en la construcción de la democracia que reconozca y respete la diversidad sexual y de género? Porque digo, el OPLE de Coahuila lo está haciendo excelente y digo, nos falta mucho, como tú dices, para desconstruir y para seguir trabajando y luchando, pero ¿qué estrategias piensas tú que se pueden asumir otros OPLEs para seguir trabajando en esto? No solo OPLES, instituciones electorales también en general. Y no gubernamentales, o sea, en general, así como sociedad, pero nosotros como autoridades electorales, ¿qué estrategias crees o que se puedan asumir otras instituciones? Mira, una estrategia es, primero, la visibilidad, es la parte importante. Algunos temas como, les digo, desde lo más simbólico como el encendido de luces, hasta lo más importante y lo más complicado de sacar, que son las acciones afirmativas. Yo sé que las acciones afirmativas son un tema que no siempre son sencillas. Un órgano colegiado, un instituto electoral no es una sola persona, y no es que una sola persona pueda decidirlo, pero entre esa, digamos, desde lo más simbólico hasta lo más complicado de hacer, creo que siempre debe de mediar una situación de buscar de alguna forma ser visible el tema de diversidad, de alguna forma evitar o tratar de luchar contra los discursos discriminatorios y de odio que existen hacia las poblaciones, que es lo que hemos hecho nosotros y que pueden hacer otros estados en todo el país, y que algunos ya lo hacen, ¿no? Por ejemplo, a mí me da mucho gusto ver en los soples, la mayoría de los soples, por ejemplo, cambia su imagen en junio y lo ponen en arcoíris, aunque eso cuesta incluso ataques por parte de las redes sociales de muchas personas que no están de acuerdo, ¿no? Eso es una parte importante, ¿no? Pero también, por ejemplo, se puede hacer algunas, simplemente el tema de que tú tengas baños inclusivos, por ejemplo, es una forma que puedes ayudar, ¿no? Otra cosa que puedes hacer como institución es permitir espacios libres de violencia, es decir, espacios que sean amigables con las personas de la diversidad sexual, ¿no? Lo que puede ser también es cuotas específicas en algunos centros de trabajo. Lo que hacemos aquí en el OPLE es reservar el 20% para grupos históricamente vulnerados en nuestros, digamos, en nuestros comités, órganos desconcentrados, pero también yo incluso en su momento, asesorías que yo tengo en mi área como consejero fueron a partir de una convocatoria exclusiva para personas de toda la diversidad sexual. Es decir, incluso pues eso ha permitido que mi equipo esté conformado por personas de diversidad sexual. Entonces creo que estas partes intermedias son necesarias. No siempre
tenemos que buscar o querer todo, hay que pelear por todo, pero sabemos que en la realidad pues siempre es parte de negociación, siempre es parte de un estira y afloja, como todo, pero eso podemos iniciar con estas pequeñas partes. Esto mismo que hacen ustedes, el podcast, hablando de estos temas, es una parte esencial de poder decir, oye, el Consejo Electoral de San Luis Potosí sí está visibilizando un tema que es la diversidad sexual. Y creo que este podcast, por ejemplo, en sí mismo es un acto bastante interesante que muchos estados no tienen, y ustedes sí, si ustedes vienen y visibilizan a un tema de diversidad sexual y lo van a hacer con una serie de entrevistas, entiendo que va a ser una serie, no solamente este podcast, y esto me parece bastante noble, pero además bastante bueno. ¿Por qué? Porque así estamos viendo cómo la institución pública está del lado de los derechos de las personas de diversidad. Me encanta. Sí, nosotros como funcionarios electorales, al igual que tú, pues formamos parte de la comunidad. Bueno, ya te saqué del closet, si no lo sabía. No. Pero sí, somos funcionarios electorales que, bueno, sin querer, quizás nos dieron aquí la oportunidad, sin saber quizás nuestra orientación sexual, pero creo que es súper importante y qué padre que tú hayas abierto esa convocatoria exclusivamente para grupos prioritarios. O sea, creo que es importante que también personas de la comunidad ocupen estos espacios y no otros, porque muchas veces nos vemos enfrentados, como tú dices, y te viste enfrentado quizás en otro sentido a la discriminación. Entonces, creo que muchas veces es el miedo de que, ay, es que mi apariencia física no me va a permitir estar en un cargo que yo quiero estar. Y qué padre que en tu OPLE hayas abierto eso de la convocatoria. Gracias, sí, la verdad es que fue algo bastante, eso fue algo que me recomendó en su momento el magistrario Selva Ena, y bueno, incluso es algo que pues hemos aplicado acá, así es. Muy bien, Óscar, qué gusto platicar contigo, qué gusto conocerte, qué gusto escuchar tus pensamientos, tus ideas, todo lo que has hecho por la comunidad, por los otros grupos prioritarios también, todo lo que estás haciendo en Coahuila, todo lo que está haciendo el instituto, lo que están haciendo como colectivos también, reconocérselos, aplaudírselos y pues también hacerles saber que estas actividades, estas acciones sí tienen un impacto, sí tienen una visibilidad y también hacerles saber que sí están llegando a las personas que tienen que llegar. También claramente van a llegar a personas que quizá no es el público que quisiéramos que llegaran, pero entonces también eso verlo como algo positivo, saber que si todavía están ahí esas personas, entonces todavía tenemos que seguir luchando, todavía quedan cosas que hacer, porque mientras sigan ocurriendo este tipo de comentarios, este tipo de acciones negativas, entonces creo que también es importante tener en claro que van a seguir ocurriendo otras acciones para seguir haciéndonos visibles, para seguir mencionándonos y para seguir reconociéndonos también. Óscar, y te queremos invitar a que nos des una reflexión de cierre personal sobre esta charla que tuvimos, sobre qué esperas que pase de aquí en adelante con las personas de la diversidad sexual. ¿Qué esperas que pase para que podamos seguir impulsando una democracia más inclusiva en el país, en Coahuila, en San Luis? Pues mira, yo les dejo esta reflexión a todas las personas que pertenecen a la comunidad en San Luis Potosí y en todos los lados que nos vean en este podcast. Muchas gracias por nuevamente la invitación gracias por la conducción de este podcast, Cassandra, Beto también, muchas gracias por esto. Y yo les dejaría este mensaje: sigan peleando por sus derechos en todas las trincheras que se puedan. Los derechos son una cuestión que vamos ganando, sí, pero también los podemos perder. Somos nosotros los depositarios principales de la defensa de esos derechos de la diversidad sexual. Estamos en un mundo que a veces pues es negativo, a veces es violento, a veces es discriminatorio, pero pues en esa oscuridad de este mundo tan discriminatorio, la luz del arcoíris siempre va a prevalecer. Y somos visibles y nos ven y nos escuchan y lo que decimos tiene peso. ¿Por qué? Porque de todo eso que se hace, de todo lo que ha existido en cuanto a negatividad contra la comunidad, seguimos aquí, seguimos adelante y vamos a seguir adelante porque es nuestra propia
nuestra propia naturaleza como parte de la comunidad. A todas las personas, de hecho, a todas las activistas y activistas de San Luis Potosí, por ahí un querido amigo de San Luis, que también ahí Adrián Muñoz Barrios, que siempre está trabajando desde la colectividad, desde allá en San Luis y en todo el estado, en todo el país, pues tenemos esta misma lucha, esta misma causa. La protección de nuestros derechos es la parte principal. Y como siempre lo digo en todos los lugares a los foros que voy, si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer por nosotros. Tenemos que defendernos, aplicarnos y seguir educando en democracia y seguir tomando pues las riendas de nuestro destino, y esta es una parte fundamental de quienes pertenecemos a estos colectivos de diversidad sexual. Y ser orgullosos, siempre orgullosos. Y la que soporte. Y la que soporte, me encantó. Y sí, bueno, también comentarte, va a estar también Tenemos aquí. ahí un episodio preparado con Adrián. con Adrián. Va a estar aquí, le haremos llegar ahí un saludo de tu parte. Saludo de tu parte. Y si él no te manda uno, pues te lo mandamos nosotros también de su parte para ti, que estoy seguro que sí va a ser así. Y pues también agradecerte, Óscar, por tu tiempo, por estar aquí con nosotros, por platicar. Qué importante que tengamos autoridades preparadas y que también sean visiblemente parte de la comunidad. Creo que es muy importante que tengamos a personas preparadísimas como tú y que sigan luchando y haciendo por el movimiento y nuestra causa, que al final de cuentas es colectivo. Y pues nada, agradecerte por tu tiempo y darte un aplausote porque no manches, o sea, todo el trabajo que haces, Wow, sí. Sí, también reconocerte y aplaudirte que también desde tu trinchera, como tú mencionas, estás siendo un ejemplo de empoderamiento, estás siendo un ejemplo de representación, estás dándole a lo mejor ahí con las luces que prendiste, le estás que uno dando, piensa que son cositas chiquitas, pero que de verdad tienen un impacto muy grande. Claro. Y sí, esa luz que tú presentas hace que seamos visibles. Tu luz arcoíris. Tu luz arcoíris hace que seamos visibles, hace que esta lucha se normalice cada día más. Y que hablemos más. Que hablemos más, que aquí estamos, que aquí vamos a seguir y que, pues mira, quién sabe, a lo mejor de aquí a unos 3 años, 6 años, podamos llegar nosotros también a una consejería, podemos llegar a otro cargo. Y también, sí, el reconocer que todo esto que dices sí tiene una base, tiene un impacto, que queremos que sea una mayor confianza en las instituciones públicas, que sea un desarrollo de políticas verdaderamente inclusivas para las personas de la comunidad, para las personas de otros grupos prioritarios, para todas las personas que han sido vulneradas históricamente en el país por tener otras ideas, por tener otras preferencias, por tener otras costumbres, por tener otras características simplemente. También nos dejas con esa enseñanza. Y pues nada, esperar que esto siga siendo un factor que ayude a tener un cambio cultural, una igualdad sustantiva en las instituciones. Claro. Y pues muchas gracias a toda la gente que nos vio también. A ti, a todos, producción. Para todos, a todo el equipo que nos estuvo ayudando hoy también. Recordarles que todavía tenemos otro capítulo para que no se lo pierdan. Vamos a estar hablando con personas de la sociedad civil para que se den una idea de quiénes son estas instituciones, qué hacen, qué es lo que están observando, para que no se lo pierdan. Y agradecerte a ti, Óscar, agradecerte a ti, Kat, también. Gracias, y nos vemos pronto. Todos. Hasta luego. Nos vemos. Escuchaste Nosotres, Ciudadanía Disidente y Participación Diversa. Una serie del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por la conmemoración del Mes del Orgullo LGBTIQ+ 2025. No soltemos la voz ni la causa, construyamos en colectivo para todas y todes. Idea original, producción y conducción, Olga Elizabeth Lucio Huerta, Cassandra García López y Humberto Alvarado Padrón. Realización, Dirección de Comunicación Electoral del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.